desde el año 2022, por allá en junio, julio, no traigo a este programa al doctor Guillermo Toro Acuña, ingeniero civil, que fue subdirector nacional técnico de Invías a nivel nacional y después director encargado. Y hemos hablado mucho en el chat y todas estas cosas, pero se me estaba escapando, no quería hablar por razones múltiples de concepción de gobierno y de participación en la vida pública y cosas de esas por el estilo, pero por fin tengo aquí al ingeniero Guillermo Toro Acuña, que yo digo desde el punto de vista técnico, y la tecnocracia es una cosa muy importante en la vida de los pueblos hoy en día. Es algo así como el papá del proyecto del programa de desarrollo vial Vías del Samán. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación de verdad. Luis, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Gracias a los televidentes por estar conectados en este momento. Te sigo permanentemente en todas tus notas, sigo todo lo que sucede no solo con Vías del Samán, sino en general con todo lo que se anuncia en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura en el departamento de Risaralda, en el eje cafetero. Tu alcance es muy importante, lo que socializa es muy importante para que todas las comunidades estén enteradas acerca de las grandes inversiones, no que se avecinan, sino que necesita este territorio para que realmente tenga la posición que debe tener en un país como Colombia. Hace más o menos unas 2 semanas tenemos el contacto con el ingeniero Toro Acuña para realizar este programa, y sé que se tomó la molestia el fin de semana pasado o la semana anterior de ir a Bogotá y de ir a la fuente de información que es el Instituto Nacional de Invías, averiguar lo que yo quiero transmitir en este programa, que es por qué el programa Vías del Samán, que tiene unos recursos importantísimos como nunca los ha tenido el departamento de Risaralda en un modelo público de inversión, porque tiene freno de mano. Y esta es la oportunidad, después de esta pausa, ingeniero, para que por favor nos explique qué es lo que está pasando con Vías del Samán. El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira, un mensaje de Energía de Pereira. Bueno, Luis, primero que todo, pues es importante recordar que este modelo nació como una iniciativa pública que permitiese poder tener mayores alcances de obra física a través de la estructura de financiación pública de los recaudos de un peaje como es el peaje Cerritos 2. Esto hizo que el programa fuera muy novedoso y que trajera consigo muchos retos. Uno de esos retos muy significativo, y que te he escuchado a ti hablando aquí con diferentes personajes en tu programa, ha sido el esquema de gobernanza que tiene el programa de Vías del Samán. Un esquema de gobernanza muy novedoso. ¿Por qué? Porque nunca antes se había considerado en el desarrollo de un proyecto de infraestructura en la nación que las autoridades regionales, que las comunidades, que los gremios pudiesen participar en la construcción del alcance del programa. Los territorios siempre hacen programas de viales, pero pequeñitos, unas calles y... acorde también a las disponibilidades presupuestales de los municipios o de las gobernaciones. Pero no de esta envergadura. Pero no de esta envergadura. Y creo que nosotros en su momento desde el Invías, con el ingeniero Juan Esteban Gil, que lideraba en ese momento la entidad, y con el presidente Duque, pues empezamos a entender un poco ese sentimiento de las comunidades. Y era que se sentían excluidas del desarrollo de los programas importantes de infraestructura de la nación. Un paréntesis chiquitico. Ese proyecto Vías del Samán es una propuesta, es una iniciativa de la Asociación de Ingenieros de Risaralda y algunos arquitectos de la ciudad. Claro, y en su momento también del entonces gobernador Víctor Manuel Tamayo, que le apostó a esto, y también de los gremios de la ciudad y del departamento, inclusive unos que al principio tomaron alguna distancia frente a la propuesta, pero que poco a poco en la construcción se fueron sumando a la iniciativa.
Creo que yo lo llamaría una primera generación de un programa de iniciativa pública, de financiación pública, si lo queremos llamar así. Y las obras de infraestructura vial tienen esa característica que se hace generación. Por ejemplo, la 5G es quinta generación. Quinta generación. O sea, que ya ha transitado. Claro que sí. Y ese paso que tuve la oportunidad de transitar a través de la Agencia Nacional de Infraestructura también me permitió identificar que al igual que hoy tiene retos el programa Vías del Samán, pues todavía en quinta generación las concesiones o las APP en Colombia tienen retos significativos. Y ahí tenemos muchos ejemplos, Mulalolo Guerrero, lo que está pasando con Autopistas del Caribe, lo que está pasando con Antioquia Bolívar, lo que está pasando con Bogotá Villavicencio, o sea, es decir, las concesiones... Inclusive con riesgo de liquidación anticipada, ¿no? Claro, hay muchos proyectos que tienen riesgo hoy de liquidación anticipada por medidas que en su momento se adoptaron como el aumento de peajes. Y ojo, el programa de Vías del Samán no es una excepción a los impactos que tuvo el no incremento de peajes en su momento, porque es una realidad, no es una convicción sectaria, es una realidad que en Colombia hoy aún se necesitan los peajes para poder financiar la infraestructura carretera. Son indispensables. Y ahí lanzo un primer punto que quería hablar contigo y dejarle a toda la comunidad que se conecta con nosotros, y es: ¿qué deberían estar hablando los candidatos presidenciales hoy? ¿Qué alternativas en el mediano y largo plazo Colombia debe buscar en la medida en que minimicemos el impacto de los peajes en Colombia? Porque es indistinto si hacemos una concesión, si hacemos una iniciativa privada o pública, o si hacemos una nueva generación de un programa de financiamiento de infraestructura regional como lo es AMAN. Los peajes siempre van a ser un punto de discordia, las tarifas siempre van a ser un punto de discordia. Pero no es posible hacer desarrollo vial sin peajes. En este momento en Colombia no, pero hay ejemplos en Europa, hay ejemplos en otras partes del mundo donde se han adoptado nuevas fuentes de financiación. Por ejemplo, bueno, me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero antes hablábamos de que subirle a la gasolina era prácticamente no solo un subsidio político, sino económico. ¿Y hoy en qué estamos? Si esa transición de aumento tarifario no se llevase hoy al fondo de subsidio de los combustibles, sino se hubiera llevado al desarrollo de inversión en proyectos de infraestructura, ¿en qué estaría hoy Colombia, me pregunto? Estaría hoy en unos proyectos supremamente ambiciosos y con unos niveles de competitividad y de capacidad logística muchísimo mayores a los que tenemos hoy. Entonces creo que ahí hay cosas que deben formularse por parte de los nuevos candidatos presidenciales en la medida en que son una necesidad sentida de Colombia. Pero creo, Luis, y esta es una de esas cosas que quiero dejarte reflexión y ese buen trabajo que haces, Risaralda es un epicentro de ejemplos de laboratorio, de información que podría adoptarse para la nación en torno a saber qué hacer a futuro en materia de infraestructura carretera. ¿Por qué? Por lo que sucede con Vías del Samán, pero también por lo que sucede con Autopistas del Café, por lo que puede llegar a suceder con Conexión Centro. Aquí tenemos todo, todos los modelos, acá estamos probando absolutamente todos los esquemas, estamos observando debilidades, pero asimismo también estamos observando muchas fortalezas de cada uno de los programas. Aquí podría sacarse una información muy relevante que sirva para que se genere una política pública de rigor, de impacto y de trascendencia para Colombia. Con algunos correctivos, por ejemplo, le pido que nos informe al respecto, porque la ventaja con usted es que, como lo indiqué en la presentación, usted se fue directamente a la fuente, a Invías, a Bogotá, a averiguar qué era lo que estaba pasando con Vías del Samán, y entiendo que también conoce mucho sobre el tema de Conexión Centro, en donde uno de los temas cruciales de la discusión y de la polémica y del debate, desde noviembre del año pasado que se iniciaron las socializaciones con lo de Conexión Centro, reuniones en su ciudad natal, usted es oriundo de Santa Rosa, ¿cierto? Sí. Allá está su familia, en Santa Rosa de Cabal. En Santa Rosa, en Chinchiná, aquí en Pereira y en Armenia se hicieron las socializaciones que ordenó el gobierno, que ya no eran virtuales sino presenciales. Nosotros estuvimos allí, están transmitidas y están en nuestro canal de YouTube. A lo que quiero ir yo es que después de esta pausa, ingeniero Guillermo Toro Acuña nos ayude a entender el tema de
crucial que usted ha tocado en este momento. En el corazón del problema están los peajes. Inclusive una ministra anterior, creo que la doctora García, habló de una distancia entre peaje y peaje, ¿cierto? Una distancia más prudencial, más razonable. Los costos de los peajes. También estamos hablando de qué tipo de infraestructura vial se está proponiendo, porque estamos hablando de unas vías que, como dice un amigo mío que se llama Álvaro Ramírez González, dice, pero hay que tener en cuenta que son obras de alta ingeniería, no son trochas, ni son pequeñas carreteras. Lo que pasa es que en Colombia nos quedamos con el concepto de que necesitamos en todos los territorios del país ampliar capacidad, y resulta que esa no es la única solución. De acuerdo, después de esta pausa entonces, por favor, para que me permita cumplir con nuestros patrocinadores. Ustedes veo esta casa de la cultura restaurada, conservada, Yo creo, Luis, que hay un reto significativo en Colombia. Los peajes son como una línea invisible que la comunidad ha manifestado, y yo, que tuve la oportunidad de reunirme con muchas comunidades en todo el país, han manifestado que es como que los divide su territorio. Y en efecto, pues hay consideraciones que allí tiene que tomar la nación para que realmente los peajes no se vean como algo negativo en los territorios, sino como algo completamente positivo. Hay que poder estructurar un proyecto de ley que permita, por ejemplo, que una parte del recaudo de los peajes se destine al desarrollo de obras regionales. No hablemos de vías nacionales, hablemos de necesidades puntuales que tienen los territorios. Por ejemplo, hoy, en el caso de Pereira, está la avenida de los Colibríes, sin financiación. Se necesita la financiación. El alcalde está haciendo un esfuerzo enorme por hacer estructuraciones financieras que le permitan poder financiar ese desarrollo vial. Pero si no lo consigue, si no es capaz solo, ahí es donde se vuelve interesante esa apuesta. En Caldas también ese es uno de los reclamos, ¿no? Exactamente. Que hay algunas cosas para por Confama, algunas vías que nunca se hicieron. Así es. Pero sí, definitivamente debemos, como Colombia, creo yo, ir buscando un espacio en el que los peajes no sean la única fuente de financiación y que a futuro, en el largo plazo, realmente tiendan a desaparecer. Y allí hay peajes sombra, hay peajes comerciales, como por ejemplo que se imponen a la carga que entra y sale del país, a cada uno de los artículos, hay sobretasa a los combustibles, hay una cantidad de posibilidades. Este gobierno le apostó al tema de valorización en infraestructura. Esa es una fuente que hay que estudiar, que realmente hay que, llevarla a un análisis detallado en la medida en que la pague quien tiene capacidad de pago. Ese es un punto, sí. ¿Cierto? Y segundo, pues que realmente la valorización se materialice en realidad con el desarrollo de las infraestructuras. Que haya confianza en la ejecución de la valorización. Exactamente. Entonces, creo que hay un tercer punto, ingeniero, ¿cierto? Que donde se cobre peaje no haya al mismo tiempo valorización, porque valorización y peaje como que no casan. De acuerdo. Pues, es decir, podría casar, pero ¿cuál es el compromiso a largo plazo de que, por ejemplo, el peaje desaparezca? O que en Colombia utilicemos tarifas dinámicas. Es decir, en zonas o épocas pico podamos tener tarifas muy altas y en periodos valle tarifas muy bajas. Involucrar tecnología en los corredores viales yo creo que es fundamental. No en todo necesitamos doble calzada. Necesitamos más tecnología para asegurar, primero, valga la redundancia, la seguridad vial de los corredores, que no sigan muriendo personas, que sigamos disminuyendo la accidentalidad, pero adicionalmente que podamos hacer más eficientes las capacidades que hoy tiene instaladas Colombia, porque debemos reconocer que estamos ante una presión fiscal sin precedentes. Sí, claro. Ahora bien, me preguntabas hace un rato, ¿qué pasa con vías del Samán? Yo creo que eso no es un secreto. La falta de continuidad en los lineamientos de liderazgo de un sector como transporte ha sido sin duda una dificultad para el programa. Pero afortunadamente, en su momento en la estructuración, vinculamos en ese esquema de gobernanza a las gobernaciones. Y creo que eso es lo que ha permitido también, tanto la gobernación del Valle como de Risaralda,
los gremios, las comunidades e inclusive actores como los medios de comunicación, que el programa, a pesar de esa dificultad de que cambian de directores, de subdirectores en el INVIAS, sigue avanzando, sigue presionándose sobre el cumplimiento de los compromisos del desarrollo del programa. Se están haciendo estudios y diseños. Y hoy el programa pues tiene una financiación en la doble calzada La Romelia del Pollo de más de 200.000 millones, en la 210.000 millones. En la variante suroccidental de Cartago más de 100.000 millones, y adicionalmente el INVIAS ha involucrado recursos propios del peaje y de la nación para complementar obras anticipadas. Sí, 125.000 millones de la nación al proyecto Vías del Samán. Exactamente, entonces yo creo que sigue existiendo una apuesta importante porque el programa salga adelante. Perdóneme, Pero ingeniero. todos los programas han tenido dificultades. De acuerdo, ahí desde el punto de vista financiero, después de esta pausa, quiero que usted me dé una opinión al respecto, para información de nuestros seguidores, sobre los recaudos, el ejercicio financiero que hace Vías del Samán, que está proyectado desde el principio como una de las cosas que desde el punto de vista de la estructuración usted logró, porque estaba viendo su hoja de vida y usted hizo una maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, Sí. y una maestría en gerencia de Ingeniería Financiera. Sí, de Administración Financiera. De Administración Financiera, de AFIT, sí. en la Universidad de AFIT. de AFIT, ¿cierto? Sí. El doctor Guillermo Toro es ingeniero civil de la Universidad Militar de Nueva Granada de Bogotá. Pues ya lo dijimos, usted es huevero, Sí. ¿cierto? De Santa Rosa de Cabal. Toda mi familia es de Risaralda y de Caldas, mi padre es de Sí, Pensilvania, Caldas. de Pensilvania Caldas. Y su abuela, que vive todavía, ¿cierto? Sí, en Santa Rosa de En Santa Cabal. Rosa de Cabal. Ya regresamos con el ingeniero Toro Acuña. Con respecto al programa, yo creo que para mí es importante aclarar dos cosas fundamentales. Ajá. Una, el programa en su momento se estructuró con una inversión inicial de 1.2 billones de pesos De aproximadamente. acuerdo. Hoy se está hablando que el programa podría aumentar en costo y podría, digamos que, tener un aumento significativo. Y tú en un programa le preguntabas a uno de los veedores que hoy tiene el programa, Al doctor Luis Fernando Sanz. al doctor Luis Fernando, que explicase por qué estaba aumentando el costo del programa. Y creo que hay que hacer una claridad, Luis, muy significativa, y es que Colombia pasó por 3 años donde experimentó una inflación como pues nunca antes en la historia reciente ¿Crees? había podido experimentar. Los precios del cemento, del acero, Los precios del asfalto del asfalto, ¿no? subieron más del 30%, más los precios del acero, del concreto, la mano de obra, porque los aumentos salariales han sido significativos, y eso hoy nos pone en un paralelo frente a los alcances que establecíamos en el año 2021, que eran de 1.25 millones. Una obra de estas podría ascender fácilmente a 1.8 billones de pesos. Por ejemplo, tengo entendido que así como la segunda calzada, la Romelia del Pollo, ya tiene una apropiación presupuestal de 210.000 millones de pesos, el gobernador Juan Diego Patiño me decía que no la van a iniciar desde la Romelia, sino desde el Pollo hacia la Romelia, porque la gestión predial es mucho más y ágil. sobre todo por los permisos ambientales, que es otro gran reto hoy en materia de infraestructura. El ANLA dio la autorización para que esa doble calzada se hiciera a través de un PAGA. Lo otro requiere licenciamiento ambiental y eso ya obliga a hacer unos estudios más rigurosos y sobre todo la autoridad ambiental pues toma más tiempo en la aprobación del Y esa segunda calzada, la Romelia del Pollo, estaba proyectada en 350.000 millones de pesos inicialmente, creo. Aproximadamente, eran 250.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, y muy seguramente va a aumentar, pero es que no es solo eso. Pero creo Luis. que va a subir por ahí a 600.000 millones de Las tasas de pesos. interés, ¿cuánto subieron en Colombia con claro. motivo de la inflación?
Ahí tenemos otro impacto. No subió el peaje. Y entonces, ese modelo financiero de flujos futuros traídos a valor presente tiene una afectación directa en la capacidad de recaudo y de gestión de los recursos. Y eso hace que de alguna manera también el modelo financiero tenga un estrés que obligue a quienes hoy están haciendo las valoraciones financieras en poder hacer ajustes del proyecto, tanto en costos como en financiación. Entonces creo que eso es un aspecto muy significativo. Esta es una pregunta para el ingeniero, ¿cierto? Y para el doliente como risaraldense que usted lo es. Y además como una persona que ha ocupado altísimos cargos en el gobierno nacional en materia de infraestructura vial. La segunda calzada, la Romelia El Pollo, y la segunda calzada, Cerrito La Virginia, son estrictamente necesarias, no aguantan, no soportan, por ejemplo, un par vial o para reducir costos, para acomodarse un poco, en virtud de lo que usted ha señalado en este programa, que siempre hablamos de ampliar vías y, en fin. Siempre he considerado que esos son corredores que requieren una segunda calzada. Ajá. Desde el punto de vista de conectividad nacional, por esa comunicación que existe entre el departamento de Caldas hacia el Valle del Cauca, para disminuir la accidentalidad dentro de la ciudad de Pereira. Y es que, pues si no tenemos un buen nivel de servicio sobre el corredor nacional, pues ¿qué hace el tractocamión o qué hace el pequeño transportador? Pues transita por la ciudad. Y ahí es donde se presentan los inconvenientes, el caos y las dificultades. Nos han dicho muchas veces, el viaducto de Pereira está colapsado. Pues claro que está colapsado, porque no tenemos un corredor alterno que tenga un buen nivel de servicio que le permita a las personas comunicarse desde lo que sería ese sector de, llamémoslo así, Dos Quebradas, hacia lo que es el sector de Cerritos. Entonces, ese es un corredor fundamental, no solo nacional, sino desde el punto de vista regional y local. Cerritos La Virginia, fundamental, es la comunicación hacia Antioquia, hacia las concesiones de Pacífico 3, Pacífico 2. Y bueno, aquí hay que hacer un esfuerzo también con la ciudad porque nada nos ganamos con que la nación haga unas inversiones tan grandes en materia de dobles calzadas si no tenemos un adecuado planeamiento o planeación del desarrollo urbano. Si esas variantes, esas dobles calzadas, se ocupan indiscriminadamente y empieza a existir ese crecimiento urbano, luego en unos años estaremos como en otras partes del país, levantando la mano y diciendo, ya no aguantamos los accidentes en esas dobles calzadas, necesitamos una nueva variante. Y ahí es clave el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Así es. Y territorial metropolitano. Así es. Porque, bueno, yo siempre sostengo que nosotros no tenemos todavía una visión grande, macro, del privilegio geoestratégico de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, ¿cierto que no? No sé si ustedes lo tengan, pero nosotros lo teníamos. Y por eso yo insistía en que este territorio es el Triángulo Dorado. Ajá. Por esa conectividad que tenía el eje cafetero y que hoy cada vez se va materializando más con todos estos proyectos de Bogotá, de Medellín, de Cali, de la salida a puerto, y obviamente con la consolidación también de los Pacíficos, luego a esa conectividad al puerto de Urabá. Sin duda el eje cafetero va a tener unas condiciones de competitividad, no solo regionales, sino nacionales, sin precedentes. Y te acordarás de mí, Luis, en unos 5 o 10 años. Es muy larga la conversación que tenemos con el ingeniero Guillermo Toro Acuña sobre el tema vías del Samán. Ya le metimos también por los laditos lo de la importancia, la trascendencia de Conexión Centro, pero me quedan algunas inquietudes al respecto en relación con Conexión Centro, por ejemplo, de si el gobierno nacional debe participar en la financiación o cofinanciación de ese proyecto, con fundamento en que es una vía que va a conectar esa Bogotá con Buenaventura. Es importante sin duda alguna, pero no desde el bolsillo
como dicen los gringos, no con mis impuestos. Pero de acuerdo. ese es un tema. Pero Ese es yo un tema. quisiera que nos permitieran, nos regalara otros 15 minutitos de ingeniero, Claro que aunque sí. aquí nos extendimos un poco más para el próximo programa que lo vamos a grabar a continuación con el exdirector nacional de Invías y que también fue subdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura en un área muy importante que también me gustaría tocarla en el próximo programa, que son la planeación, riesgos y entorno de los proyectos de desarrollo vial. Gracias por la sintonía, a nuestros seguidores por la confianza y nos vemos en el próximo programa con el ingeniero Guillermo Torre Acuña.